Matemáticas 1, bloque 2, secuencia 15. Programa 12, constante de proporcionalidad. A todos nos llama la atención las maquetas, porque son como mundos en miniatura en los que podemos observar cómo se ve algo desde afuera. Y también porque en ellas podemos comparar las dimensiones de las cosas. Las maquetas son reproducciones a escala que conservan las proporciones de los objetos. Las medidas de las maquetas se pueden encontrar a partir de las medidas reales usando una constante de proporcionalidad. Las maquetas se usan en la arquitectura y en la ingeniería. Incluso se utilizan en las simulaciones de temblores, pues nos permiten saber cuándo un edificio está bien construido y cuándo no. México es uno de los países del mundo donde los temblores suceden con mayor frecuencia. De hecho, en nuestro país tiembla casi todos los días, pero se trata de movimientos tan suaves que de la mayoría ni siquiera nos damos cuenta. Sin embargo, en cualquier momento puede suceder un sismo fuerte y peligroso. Por eso, antes de construir un edificio, es importante saber si será capaz de resistir un terremoto. En el Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, que se localiza en la Ciudad de México, se encuentra una mesa vibradora, donde se hacen simulaciones de sismos y se llevan a cabo pruebas con maquetas de edificios construidos a escala. Hola, ¿qué tal? Estamos con el maestro Roberto Durán, quien nos va a hablar sobre las constantes de proporcionalidad aplicadas en esta mesa vibradora. Maestro, ¿y qué papel juegan las constantes de proporcionalidad en la construcción de maquetas? Muchas veces cuando nosotros queremos representar la realidad, tenemos que hacer uso de modelos. Y la mayoría de las veces tenemos que hacer uso de modelos a escala. Una escala menor que nos permita trabajarlos precisamente porque son de menor tamaño, ¿sí? Que estar usando escalas 1 a 1. ¿Sí? Tenemos que lograr que tanto las medidas físicas de la realidad se logren con el escalamiento y también las propiedades mecánicas de estos materiales. Entonces, en ese sentido, juega un papel importante el factor de escala o los factores de las constantes de proporcionalidad. Oiga, ¿y cómo funciona esta mesa vibradora? Bien, para explicarte cómo funciona la mesa vibradora, bueno, o antes de explicarte, permíteme decirte que es una mesa vibradora. ¿Sí? Una mesa vibradora, así, de forma muy simple, y vista esquemáticamente en este diagrama, es una plataforma muy rígida, ¿sí? Que se mueve con la ayuda de unos gatos hidráulicos. ¿Y para qué sirve? Bueno, pues precisamente es para simular movimientos sísmicos, ¿sí? No esperarnos a la realidad y hacer movimientos sísmicos con modelos a escala, como aquí se puede ver, para ver la respuesta precisamente de una construcción, ver su comportamiento y si tiene alguna falla, bueno, pues todos esos resultados hay que mejorarlos en los códigos de construcción. Básicamente es para qué sirve una mesa vibradora. Platíquenos, ¿cuál es la importancia de la proporcionalidad en esta maqueta? Bien, la importancia de la proporcionalidad en esta maqueta y en todas las maquetas o modelos que se hacen a escala es precisamente eso, representar la realidad lo más cercanamente posible. Como ejemplo, en este modelo, lo que estamos haciendo es representar a una gran cantidad de unidades habitacionales que se construyen a nivel nacional. Y entonces, de ahí estriba la importancia. Es un número muy grande de construcciones y tenemos que representar lo mejor posiblemente esta realidad para llevarla a un modelo y de ahí obtener la respuesta y ver qué consecuencias lleva este tipo de construcciones.
¿Sabías que el 19 de septiembre de 1985, la capital del país fue sacudida por un temblor de 8.1 grados en la escala de Richter, lo cual provocó que muchos edificios se derrumbaran? El temblor más fuerte que ha sido registrado por el hombre fue el que sacudió la costa de Chile en 1960. El temblor tuvo una magnitud de 9.5 grados en el epicentro y afectó principalmente a la ciudad de Valdivia y sus alrededores. El uso de las maquetas en la simulación de los temblores puede ayudar a salvar muchas vidas. ¡Qué importante aplicación de las proporciones! Existen aparatos como los telescopios y los microscopios que nos permiten ver cosas muy lejanas o demasiado pequeñas respectivamente. Pero, ¿cómo sabemos cuánto miden o a qué distancia están los objetos que observamos? Por ejemplo, para saber cuánto mide una célula, debemos conocer cuántas veces más grande la vemos en el microscopio. Es decir, en qué proporción es el aumento total que se obtiene con el microscopio. Las lupas, binoculares, cámaras fotográficas y de video, telescopios, microscopios y todo lo que utilice lentes de aumento para su funcionamiento suele tener escrito un número junto a una X. Ese número indica cuántas veces más grandes vemos las cosas a través de ellas. En otras palabras, el número que aparece junto a la X es el factor de escala o constante de proporcionalidad entre el tamaño real del objeto y el tamaño de la imagen obtenida con la lente de aumento. Una lente que dice 1x no aumenta el tamaño de los objetos. La imagen que produce es igual a la del objeto real. Una lente que dice 10x aumenta la imagen 10 veces. 1 centímetro de un objeto se ve de 10 centímetros. Y así sucesivamente. Una lente 100x hace que las longitudes de las cosas se vean 100 veces más grandes. En todos estos casos, existe una relación de proporcionalidad directa entre las dimensiones reales del objeto y el tamaño de su imagen. La constante de proporcionalidad que permite pasar del tamaño real al tamaño de la imagen aumentada es el aumento total del microscopio, que puede ser de 10, 100 o 1000 veces su tamaño real. Otra aplicación del factor de escala y la constante de proporcionalidad la encontramos en los mapas. En ellos se indica la relación que hay entre una distancia medida en papel con su respectiva medida real. Por ejemplo, este mapa está hecho a una escala de 1 centímetro a 20 millones de centímetros. Es decir, cada centímetro en el mapa equivale a 20 millones de centímetros, o bien 200 kilómetros del tamaño real. Esta es la constante de proporcionalidad que corresponde a la escala del mapa. Si en el mapa se indican aproximadamente 6.9 centímetros de Mexicali a Culiacán, ¿cuántos kilómetros son realmente? ...6.9 centímetros por 20 millones de centímetros es igual a 138 millones de centímetros, y esto es igual a 1.380 kilómetros. Entonces la distancia real entre Mexicali y Culiacán es de 1.380 kilómetros. Seguimos con el maestro Roberto Durán. Explíquenos, ¿por qué es importante que las maquetas guarden las proporciones exactas de los edificios de verdad? Bien, como mencionaba hace un momento, la importancia estriba en que nosotros necesitamos modelar la realidad. Entonces, esa es la importancia. En el caso anterior, estábamos mostrando unidades habitacionales, en donde había un prototipo. En este otro ejemplo tenemos un templo virreinal, en donde lo que se trata es modelar las características de la mayor cantidad de este tipo de templos, obtener la respuesta, ver el comportamiento y ayudar a que este tipo de estructuras no tengan los daños que normalmente han hecho. Entonces, en eso estriba la importancia de la proporcionalidad en todos los modelos.
Explíquenos, ¿cuál es la importancia de la proporcionalidad en todo esto? ¿Por qué un edificio construido a escala se va a comportar igual que uno de un tamaño real ante un sismo? Bien, si nosotros aseguramos que todas estas constantes de proporcionalidad de las cuales estábamos hablando se van a cumplir, entonces nosotros estamos asegurando que ese modelo que está representando la realidad, su comportamiento a la hora del ensayo va a ser lo más cercano al real. No de igual manera, pero sí muy cercano a la realidad. Entonces nosotros ese comportamiento, esos resultados los podemos extrapolar precisamente a la realidad. En cualquier situación, podemos encontrar ejemplos que involucran relaciones de proporcionalidad directa. Tú puedes identificar y proponer un ejemplo y explicar la forma de resolverlo.